Muy buenos días. Buenos días. Hoy es domingo 14 de agosto de 2022. Aquí estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, en nuestra reunión. Es un hermoso día de invierno porque está templadito, hay sol, la verdad que es un hermoso día. Así que damos gracias a Dios por este día, por este tiempo. Hoy voy a predicar y el título de mi prédica es, van a encontrar prédicas sobre esto ustedes porque está muy citado este texto de la Biblia. Y el título entonces es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que Dios le hace a Adán. ¿Dónde estás tú? Muy fuerte. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Yo voy a predicar sobre eso. Pero antes quiero citar dos sucesos de la República Argentina. Si usted está viendo esto en otro país, sepan estas dos cosas. Entre las muchas cosas que suceden en la República Argentina, algunas buenas, otras no tanto. Estas dos que voy a citar, no tanto. En la ciudad de Córdoba hay un hospital de niños donde dicen que se producen 30 nacimientos por día en ese hospital que lleva el nombre de Ramón Carrillo, doctor Ramón Carrillo. Y ha salido por todos los medios acerca de la muerte de una cantidad de bebés recién nacidos prácticamente o poco después de nacer. Algunos de esos bebés han ido a la casa y en la casa se han muerto. Alrededor de 10 en muy corto tiempo. Y se ha producido un terremoto. La directora y la vicedirectora de ese hospital de niños han sido relevadas del cargo, por lo menos temporariamente. Hay un fiscal que está investigando, la justicia está investigando. Pero lo que surge del testimonio de algunas mamás es precisamente algo que es espantoso, y es la desatención de esos niños, por lo menos en primer lugar, porque inclusive el fiscal está trabajando sobre la hipótesis de que alguien, sobre dos hipótesis de desatención o mala praxis, pero el fiscal también está trabajando sobre la hipótesis de que alguien pudo haber hecho algo para que esos niños mueran. Para que esos niños mueran. Como todo está en la justicia y secreto de sumario, todo ese tipo de cosas, conocemos bien lo que es la justicia en la Argentina, que muchas veces no es para nada justa, sometida a muchas presiones y muchas cosas. El hecho cierto es que el tremendo temor de las madres que tienen que ir a dar a luz a sus niños ahí. Imagínense ustedes, hagámonos la siguiente hipótesis, que conocemos una joven mujer que está embarazada y tiene que dar a luz. Y por diversas circunstancias tiene que ir ahí a ese nosocomio, ese hospital de niños Ramón Carrillo. Imagínense ustedes de ella, el estado de ella, el estado del papá del niño, el estado de la familia, de los abuelos. ¿Qué está pasando? El descuido de los niños es una cosa tremenda que está pasando. Y conecto con la otra anécdota. ¿Y por qué digo el descuido de los niños? Por decirlo de una manera suave. La otra cuestión que sucedió en la Argentina es que hace un tiempo atrás un dirigente sindical de una provincia, un dirigente del sindicato de maestros, incendió una dependencia oficial. Y por supuesto fue procesado. En defensa de ese dirigente sindical docente,
la CETERA, que es el organismo que reúne la mayor cantidad de docentes en todo el país, decreta un paro nacional de actividades docentes en defensa de ese hombre que cometió un delito y que está siendo juzgado por ese delito. Uno de los impulsores de este paro es el famoso señor Baradel, ese sindicalista docente, digo docente entre comillas, pero sindicalista con mayúscula, pero no con mayúscula porque sea meritorio, sino con mayúscula por el poder que tiene. Pretendió paralizar la educación de los chicos por un día, como si eso no costara nada, como si eso no significara nada, en defensa de un colega que está siendo juzgado por cometer un delito. Y necesito decirlo a esto, y necesito decirlo como pastor, necesito decirlo como creyente, necesito hablar de estas cosas y de estas injusticias y de estas cuestiones que se cometen, para que no nos vayamos acostumbrando al mal, para que no nos vayamos acostumbrando al mal. Si la sociedad se acostumbra a algunas cosas malas, eso no debe suceder con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede acostumbrarse a lo malo, aunque abunde. Y quiero poner de relieve estas dos cosas, que tienen que ver principalmente con niños y fundamentalmente con niños. Prestemos atención, porque hay un ataque sistemático contra los niños. Se le quita a los niños la posibilidad de educarse y se los condena para toda la vida. Nos está pasando eso en la Argentina. Se le quita a muchos niños la posibilidad de educarse y se los está condenando de por vida. Hay que hablar de estas cosas, mis queridos. En el nombre de Dios lo hago. ¿Dónde estás tú? Cuando Adán y Eva están en el huerto de Edén, tenían una comunión total con Dios Padre, tenían una comunión total, tenían una relación cercana, íntima. Dice que ellos estaban en el huerto de Edén, ese lugar que Dios había preparado para que ellos vivieran. Y Dios, dice, se paseaba por el huerto, la presencia de Dios estaba con ellos hasta que ellos pecaron. Y cuando pecan Eva y Adán, dice, les fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Les fueron abiertos los ojos para que se dieran cuenta del pecado que habían cometido y cómo habían salido de alguna manera, de la comunión con Dios. Ese fue el gran impacto. Percibieron que habían salido de la comunión con Dios. Y ese coserse hojas de higuera y cubrirse sus cuerpos no es otra cosa que la manifestación de la conciencia de su pecado. Se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Saben la cantidad de mensajes y escritos que hay sobre esta pregunta? Porque no es que Dios preguntaba para saber a dónde estaban. Él lo veía, por supuesto. Él conocía todo, podía verlos. Sino que es una pregunta retórica porque le hace reflexionar a Adán en qué estado se encuentra. Le hace reflexionar acerca del estado en que se encuentra. A veces es muy difícil reflexionar acerca del propio estado de uno.
Es mucho más fácil reflexionar acerca del estado de otro, pero es muy difícil reflexionar acerca del estado de uno. Estábamos hablando hace poco de un creyente que conocemos con otros hermanos y que parece tener una nula capacidad de autopercibirse, de verse a sí mismo. Puede ver muchas cosas porque es una persona inteligente, pero parece tener una absoluta incapacidad de percibirse a sí mismo, de saber dónde está, en qué estado está. Hace unos cuantos años tuve una charla con un hombre grande, más grande que yo, y le hice esta misma reflexión porque estaba con algunos problemas muy serios. Le digo, pero ¿dónde estás? Date cuenta dónde estás. ¿Sos consciente del lugar en que estás? ¿Sos consciente de la situación en que estás? Dios te quiere rescatar de eso. ¿Dónde estaba Adán y Eva? Estaban escondiéndose de la presencia de Dios, pretendiendo esconderse de la presencia de Dios. ¿Vieron que algunos niños chiquitos, cuando quieren esconderse, se tapan la cara? Es un gesto para esconderse, se tapan la cara. Por supuesto que no se esconden, pero en su mente, en su razonamiento de bebé, el hecho de taparse la cara parece que el resto de la gente no los ve. Pero este es un comportamiento no solo de bebés frente a Dios. Hay quienes piensan que pueden esconderse de la presencia de Dios. Las hojas de la higuera, muchos dicen que es el sinónimo de la religión, de la religiosidad. Es decir, no quiero que Dios me vea mi interior profundo. No quiero que el Espíritu examine mi vida, al contrario de lo que dice el Salmo. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si en mí hay algún camino de perversidad. Esa es una oración extraordinaria y necesaria. Pero hay quienes piensan que Dios ve nuestras apariencias solamente. Eso es lo que quisieron hacer Eva y Adán, escondiéndose de la presencia de Dios, escondiéndose de la mirada de Dios, escondiéndose de la mirada compasiva, pero al mismo tiempo escrutadora de Dios. ¿Qué quiere decir escrutadora? Que lo ve todo. Que lo ve todo. Qué cosa extraordinaria. ¿Dónde estás tú? Acá estoy, tratando de que no me veas. El profeta Jonás es uno de los libros más cortos de la Biblia. Es un libro muy cortito, narra una experiencia, la de Jonás. Dios lo llama a Jonás como profeta. Y dice lo siguiente: vino palabra de Jehová, el capítulo 1 de Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué notable. Dios lo llama a este profeta y le da una tarea de ir a Nínive. ¿Qué era Nínive? Era la capital del imperio asirio, una ciudad inmensa. Aún hoy las ruinas de Nínive, que se encuentran en Irak, están diseminadas por kilómetros. Era una ciudad extensísima, era la ciudad más poderosa en aquel entonces. Y Dios lo llama a Jonás, a un hebreo,
para que vaya a predicarle a los ninivitas. Pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, una ciudad que necesitaba arrepentirse. De hecho, que era la capital del imperio que dominaba toda aquella región y dominaba también la región de Judea. No le tenía el profeta Jonás demasiada simpatía a los asirios, por supuesto que no. Pero Dios lo manda y él pretende huirse. Él tenía que dirigirse hacia Nínive, hacia el oriente, hacia el naciente. Y en lugar de hacerlo se embarca en una nave que va a occidente, una nave que va a Tarsis por el Mediterráneo. Algunos estudiosos dicen que Tarsis era un asentamiento en España, en lo que es la península ibérica. Y hacia allí se dirigía Jonás tratando de esconderse de la presencia de Dios, pero en este caso tratando de esconderse de la voluntad de Dios, tratando de esconderse del designio de Dios. Y huye en esa nave. Por supuesto que sabemos, la nave finalmente se encuentra en una terrible tormenta y el capitán de la nave y los marinos le echan la culpa a Jonás de esa terrible tormenta y lo tiran al mar, es tragado por un gran pez, vuelve a la costa. Finalmente, después lea la historia de Jonás en el libro de Jonás, finalmente Jonás llega a Nínive y se pasea por esa inmensa ciudad al estilo de lo que haría más tarde Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento, y la ciudad se arrepiente. Pero Jonás, lejos de alegrarse, se enoja, está malquistado, está mal porque finalmente ha tenido que hacer lo que Dios le ha ordenado y se ha producido un resultado que él no esperaba y no quería. Él no quería el arrepentimiento. Él fue de mala gana. Cuando ya no tuvo más remedio, cuando ya no pudo esconderse, tuvo que hacer lo que Dios le dijo, pero de mala gana. Y se enoja Jonás con Dios y Dios le dice, no, te enojas conmigo porque no entendés mi misericordia. No entendés mi misericordia. ¿A dónde estás? ¿Dónde estás tú? Estás huyendo de la presencia de Dios, pero estás huyendo fundamentalmente de la voluntad de Dios. Estás escapando a la voluntad de Dios, estás escapando a lo que Dios te viene diciendo, estás escapando a lo que el Espíritu te dice. A veces estás escapando, a veces uno escapa, huye. En distracciones, en cosas por aquí, por allá. Porque no se puede. No se puede. No se puede escapar de la presencia de Dios. Como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Ni aun las profundidades del abismo me ocultarían de tu presencia, dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré? ¿A dónde voy? ¿A dónde escapo? Sin embargo, se puede escapar de Dios en la psicología, se puede escapar de Dios en lo espiritual, se puede huir de Dios. Hay una pretensión de esconderse de Dios. Y es una pretensión vana. ¿A dónde estás tú? Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay quienes están tratando de huir
y el recurso o el estado es la somnolencia espiritual. La Biblia habla acerca de la somnolencia espiritual. No lo dice con esta palabra, pero lo dice con la palabra estupor. Estupor, una palabra que nosotros usamos poco, pero es una palabra bíblica y es una palabra también usada en el lenguaje de la medicina. Dice el apóstol Pablo a los romanos, como está escrito, dice, Romanos 11, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. ¿Qué es el espíritu de estupor? ¿Qué es el estupor? Se define así: una disminución de las funciones intelectuales acompañada por una falta de reacción. Esta es una definición que tiene mucho que ver con la ciencia médica. El estupor es una disminución de las funciones intelectuales. Estás medio perdido, por decirlo así, mentalmente. Y viene acompañada por una falta de reacción. Dios les dio un espíritu de estupor. No es que les dio a quienes, a los incrédulos. Han caído en un espíritu de estupor, pero los creyentes podemos caer también en un espíritu de estupor. ¿Dónde estamos? Dice Isaías 29:10, hablando del pueblo, el pueblo pecador, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, un espíritu de alatargamiento, un espíritu de adormecimiento espiritual, inclusive hasta intelectual. Ni siquiera tenemos ánimo para pensar, para recapacitar en ese sopor, en esa somnolencia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, hay un pacto de Dios con Israel en la tierra de Moab, ya muy cerca de llegar a la tierra prometida. Pero hay un pacto de Dios allí en Moab, muy cerquita ya de la tierra prometida. Y Moisés les habla acerca del pacto que Dios tiene con ellos. Y una de las cosas que dice que es muy importante, por favor presten atención a esta, Deuteronomio 29:4, dice Moisés, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han andado en el desierto siguiéndome a mí, pero todavía hay muchas cosas que ustedes no comprenden, no entienden. Han sido guiados como niños a través del desierto y alimentados sin necesidad de trabajar en una circunstancia excepcional, pero hasta ahora no tienen discernimiento, están en una somnolencia, van a tener que despertar de eso. No os ha dado Jehová corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Todavía están en un estado en que a la profundidad de las cosas no la entienden. A la profundidad de la revelación de Dios no la conocen. A la profundidad de la revelación de Dios no la pretenden. No la buscan. Los escapes de Dios tienen muchas formas. El escape del ocultamiento del pecado que hicieron Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Mira que te puse condiciones, dice Dios. Podías comer de todos los árboles, de todos. No se te había negado prácticamente nada. Una sola cosa se te negó y ahí fuiste. Una sola cosa se te prohibió. Dice que Dios es un Dios que prohíbe. No, una sola cosa les había prohibido y ahí fueron.
Entonces, ante esa realidad, ¿qué buscan? Buscan ocultarse de Dios, buscan ocultarse de la presencia de Dios, buscan ocultarse del castigo de Dios, buscan ocultarse de la justicia de Dios. Y utilizan una técnica que hasta el día de hoy el hombre utiliza. Las hojas de higuera. Estoy hablando en sentido figurado, pero las hojas de higuera representan ese intento del ser humano, a un intento de los creyentes por taparse, por cubrirse de la mirada profunda de Dios, del discernimiento profundo de Dios en nuestro espíritu y en nuestro corazón. ¿Quién conoce el corazón del hombre, las profundidades del corazón del hombre? ¿Quién las conoce? Por cierto que nosotros no. Dios las conoce. Y Dios nos las da a conocer a nosotros. Escuche lo que le voy a decir. Dios da a conocer muchas cosas profundas y ocultas. Dice, yo te haré ver y te enseñaré cosas que tú no puedes ver. Entre esas cosas están las cosas de nuestro propio ser interior, que no podemos ver, que no podemos distinguir, que creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos. Lo vamos a conocer recién después que el Espíritu penetre y nos revele. Porque cuando la palabra dice, te haré ver y te entender cosas que tú no conoces, nosotros pensamos, bueno, a lo mejor me va a hacer ver acerca de los cielos y acerca de, sí, es cierto, pero me va a hacer ver acerca de cosas que están en mi propia vida, bajo la mirada de Dios. Por eso la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta pertinente. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar nos hemos parado? ¿En qué lugar estamos frente a Dios? ¿En qué lugar estamos inclusive frente a nosotros mismos? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar estamos frente a la congregación también? ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde estamos parados? Dios les ha dado un espíritu de estupor para que no vean, para que no entiendan, pero eso es los incrédulos. Pero Dios no nos quiere a nosotros con un espíritu de estupor, eso que te paraliza, eso que te nubla el entendimiento y te anula la capacidad de reacción. Cuidado con eso. Cuando se anula la capacidad de reacción. He estado hablando con alguna gente que necesita ser liberada de ese espíritu de estupor, porque necesita reaccionar. ¿Qué sucede con las personas que están bajo un problema de adicción? Tienen ese espíritu de estupor, no tienen capacidad para reaccionar, lo cual sería a lo mejor sencillo, visto desde afuera. Sencillo, ¿cómo no se da cuenta que esto le está haciendo mal, que esto daña su vida, que esto lo lleva para un camino de muerte? No importa si se dan cuenta o no se dan cuenta. Tienen anulada la capacidad de reaccionar. Sin ir tan lejos, sin ir a esos ejemplos extremos que nosotros hablamos acerca de las adicciones, tenemos que tener cuidado con esto, porque Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, no nos pregunta, Dios te pregunta, vos que me estás viendo por la pantalla, y sos un creyente tal vez que si te diste por... Preguntá si no estás huyendo de la presencia de Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás escondido? ¿Dónde estás metido? ¿Qué cobertura te has hecho para refugiarte de la mirada de Dios? Todos nosotros tenemos una tendencia a las hojas de higuera. En mayor o en menor medida tenemos una tendencia a las hojas de la higuera. Pero las hojas de higuera, eso para taparnos lo que no podemos tapar, es una consecuencia de la obra del enemigo. Y nos tenemos que sacar eso. Tenemos que liberarnos de eso. En lugar de huir de la presencia de Dios, tenemos que acercarnos. Acérquense ustedes al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia. Acérquense, no tengan miedo, acérquense.
Lo que pasa es que yo tengo este problema, tengo esto, yo hice esto. Justamente por eso mismo tenés que acercarte. Y no escaparte. Porque ¿a dónde te vas a escapar? ¿En qué te vas a refugiar? En uno de sus libros, el famoso escritor Ernesto Sábato cuenta que él siendo joven, él era físico, doctor en física, después se hizo escritor, veía al mundo tan deteriorado, tanta corrupción, tanta cosa. Estoy hablando de más de 60 años atrás, más 70 años atrás, 80, no sé cuántos ya. Muchos años atrás en la Argentina. Él veía toda esa podredumbre. Él escribió un libro y escribió una alegoría que se llama El Informe sobre Ciegos, que habla acerca de la maldad y el trabajo de la maldad. Alguna vez si pueden leerlo, léanlo. Y dice, entonces para escapar de todo eso, me quise refugiar en la ciencia y se fue a Europa a trabajar con una científica muy prominente, la doctora Curie, la hija de doctora Curie, hija. Entonces él escribe, después descubrí que yo quería escapar de ese mundo de maldad, quería escapar de eso, y me refugié ahí y me di cuenta que ahí era lo mismo. Que en ese ámbito de la ciencia era lo mismo. Porque la ciencia no elimina el pecado. Dios quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, ni una teoría, ni una ciencia, ni un conocimiento. Cualquiera sea la teoría, la ciencia o conocimiento, no quita el pecado. Y ahí va a estar. Así como no se puede huir y refugiarse bajo cualquier cosa, no se puede huir del pecado y de la maldad, no se puede huir y refugiarse bajo cualquier cosa, bajo cualquier invento, tampoco se puede huir de la presencia de Dios. Dios no quiere que nosotros nos escondamos de su presencia. En primer lugar, porque no podemos. Pero por otro lado, no es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia. En lugar de preguntar, ¿dónde estás? O como decimos en la Argentina, ¿en qué andas? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? Y no sé, acá andamos. Lo que Dios quiere decir, vengan a mí. Acérquense. Como dijo el Señor Jesucristo, acérquense todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya sé que tenés carga, ya sé que tenés problemas, ya lo sé. No me lo tienes que decir si yo soy Dios. Lo que te pido es que te acerques, que no huyas, que no te escondas de mi presencia, que no elabores argumentos para escaparte de mi presencia, que es una técnica muy usada, elaborar argumentaciones para escaparse de la presencia de Dios. La presencia y la gracia de Dios derriban los argumentos. Y a veces nosotros queremos sostenerlos y mantenerlos con excusas y con cosas y con esto y con autojustificaciones y argumentaciones que nos sirven. Y no nos esconden de la presencia de Dios. Nos alejan de la comunión de Dios, pero no nos esconden de su mirada. Pero nos alejan de la comunión. Nos acercamos a la comunión con Dios, mis queridos, cuando aceptamos su mirada y nos quitamos las hojas de la higuera. Señor, acá estoy. Eso es una cosa extraordinaria, porque es redentora. En eso consiste la redención, que nosotros nos quitamos las hojas de la higuera y acudimos a Dios. Como decía el viejo himno que se cantaba en todas las campañas. Ya no se canta más, hermoso himno.
tal como soy de pecador, sin más confianza que en tu amor. Ya que me llamas, acudí. Bendito Cristo, vengo a ti. En todas las campañas se cantaba. Cuando el predicador llamaba a la gente y se cantaba este himno, la gente venía. Pero ese es un mensaje de Dios. Adán y Eva, lo único que hicieron, lo único que atinaron fue a esconderse y a taparse. Pero han legado en el ser humano esa característica y esa descendencia, esa herencia inicua, esa herencia de iniquidad, la desparramaron en toda la humanidad. La de esconderse y la de taparse. Ninguna de las dos cosas sirve, ninguna de las cosas es efectiva. Lo que sirve es acercarse y destaparse o abrirse ante la presencia de Dios. Qué cosa buena es esa. Qué bendición que es. Qué transformación poderosa. ¿Acaso podemos huir de la presencia de Dios? No podemos, pero sí podemos acercarnos al trono de la gracia y al trono de la misericordia para alcanzar gracia y misericordia. Que así sea. Te invito a no esconderte de la presencia de Dios, a no eludir la voluntad de Dios. No eludas la voluntad de Dios. Acércate con corazón contrito a Él y Él te va a recibir, te va a rescatar y te va a bendecir. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Amén.